Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer vídeo de la unidad 4. En este vídeo nos vamos a centrar en la sociedad mesopotámica, ¿vale? La sociedad mesopotámica estaba dividida en dos grupos. Por un lado tenemos a los grupos privilegiados y en segundo lugar tenemos al resto de la población, ¿vale? Vamos a ver con detenimiento cada uno de los grupos sociales que conformaban estos dos grandes grupos, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a hablar de los grupos privilegiados. Los grupos privilegiados eran las personas que tenían todos los principales derechos, las riquezas, ¿de acuerdo? En la cúspide de esta sociedad encontramos al rey, ¿vale? Digamos que eh, esta sociedad tenía una forma piramidal y en la cúspide, en la parte superior, tendríamos al rey, ¿de acuerdo? Además tiene una doble connotación. El rey, además de ser el dirigente político, el que más poder político tiene, en Mesopotamia el rey también tenía, digamos que una atribución de sacerdote, ¿vale? Entonces también, además de ser rey, funcionaba también como un sumo sacerdote de esa sociedad, ¿vale? En segundo lugar, hablamos del rey y la nobleza principal que ocupaban, pues bueno, básicamente los cargos más importantes de la civilización mesopotámica, así como también acumulaban la mayoría de las tierras, ¿de acuerdo? En tercer lugar, los sacerdotes. Los sacerdotes tenían también un peso social muy importante. Estos vivían en los templos y se encargaban, bueno, pues principalmente de los rituales que se llevaban a cabo relacionados con la religión mesopotámica. Ya sabéis, ya estuvimos hablando de que la religión es una religión, bueno, lo hablaremos en el próximo vídeo, disculpad. Hablaremos de que la religión es politeísta, tiene muchos dioses. Bueno, pues había muchos sacerdotes y, bueno, pues estos se dedicaban a realizar los principales rituales en los templos. Los sacerdotes también van a concentrar muchas tierras, van a tener muchas tierras, van a ser propietarios de muchas tierras, así como los principales talleres. Digamos que eh, poseían tierras, talleres artesanos y además colaboraban con el gobierno. En cuarto lugar, tenemos que centrarnos en los escribas. Los escribas son unos funcionarios que, bueno, en este caso tenían la ventaja de poder leer, escribir y además de contar, ¿vale? Estos escribas se dedicaban a controlar la calidad de los productos y a anotar en los archivos la cantidad que podía producir un trabajador, y además, bueno, pues por eso mismo tenían mucho poder, ¿vale? Porque un escriba, digamos que de él dependía controlar la cantidad de productos que estaban entrando en el palacio o en el templo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que tenían un gran poder porque la gran mayoría de la población en ese momento era analfabeta y por lo tanto unos cuantos que sabían leer y escribir y contar, bueno, pues tenían esa ventaja respecto al resto de la población. Bien, pasamos a tercer apartado. En este segundo título vamos a centrarnos en el resto de la población, ¿vale? Ya hemos visto estos primeros grupos, hemos visto la nobleza, hemos visto los sacerdotes y los funcionarios reales, que básicamente estamos hablando aquí de los escribas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar, bueno, del resto de la población. El resto de la población podía ser libre, ¿de acuerdo? Eran libres con ciertos derechos o en otro lado estaban los esclavos, ¿de acuerdo? Estos esclavos no tenían ningún tipo de derecho y, de hecho, no eran considerados ni personas, eran considerados una propiedad, ¿de acuerdo? Em, la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, ¿vale? Eran campesinos y, bueno, estos campesinos alquilaban las tierras al rey, ya que el rey tenía la gran mayoría de los territorios, eran posesión del rey, por lo tanto tenían que alquilar, tenían que pagar una cuota, un alquiler a ese rey. Y también a los sacerdotes. No olvidéis que los sacerdotes también tenían un gran poder en esta sociedad mesopotámica y por lo tanto las tierras, la mayoría de las tierras van a pertenecer tanto al rey como a los sacerdotes, ¿de acuerdo? Bueno, pues los campesinos lo que hacían era alquilar esta tierra a los reyes o a los sacerdotes a cambio de parte de una cosecha, ¿vale? Es decir, los campesinos cultivaban la tierra y a cambio de ese alquiler tenían que entregar parte de su cosecha, ¿vale? También hay que diferenciar a los artesanos. Los artesanos trabajaban en los talleres y, bueno, pues había distintos tipos de artesanos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablamos de los carpinteros, un orfebre. Un orfebre, recordad, que es un artesano que se dedica al trabajo de los metales preciosos. Perfumistas,
etcétera, ¿vale? Tejedores, etcétera. Bueno, además de estos dos grupos, quería hablar de las mujeres en este caso, forman parte de la sociedad, son el 50% de la sociedad, y bueno, pues las mujeres en este caso en la sociedad mesopotámica están en una situación de inferioridad, ¿vale? Estaban totalmente sometidas a la autoridad del padre cuando eran menores y del marido una vez que contraían matrimonio, ¿vale? En caso de que las mujeres trabajaran, bueno, pues cobraban la mitad del salario de un hombre, ¿vale? Como podéis ver, es una situación de inferioridad, ¿vale? Y bueno, pues básicamente estos son los grupos sociales. Ya hemos hablado también de de los esclavos, también estarían incluidos en este subgrupo, ¿de acuerdo? Pero los esclavos estarían por debajo, ¿vale? No tienen derechos, son propiedad de otra persona, o del rey, o de algún noble, o de algún sacerdote, y en muchas ocasiones estos esclavos eran el resultado de una captura, de una batalla, de la lucha con un reino vecino. Bueno, pues esos prisioneros de guerra se convertían automáticamente en esclavos, ¿de acuerdo? Y formaban parte de la sociedad mesopotámica, pero estarían, como podéis ver en este dibujo, ¿vale? En la parte más baja de la sociedad mesopotámica. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y nos vemos en clase. Hasta luego.